Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertatis. He estado viendo en diversas redes sociales, así como en diversos medios de noticias, personas que siguen sin acatar las medidas para contener el virus o para aminorar al menos el nivel de contagio del mismo. Cual es bastante frustrante, no puedo creer que ya llevamos casi un año con este problema y a la gente no le cae el 20 y sigue sin usar el cubrebocas, y no es algo extraordinario, de verdad pienso, les están solicitando algo muy complejo, muy complicado, que no pueden hacer, que de verdad tienen una necesidad inherente de no hacerlo, pero no, o sea, nada más es usar cubrebocas cuando salgas, si tienes que salir a algo, y evitar salir lo más posible, y por supuesto no hacer fiestas, no hacer reuniones con una gran aglomeración de gente donde no exista el distanciamiento social. No me parecen medidas extraordinarias ni demasiado restrictivas. Sin embargo, parece que para mucha gente sí lo son, y se han inconformado y salen ahí diciendo que tienen derechos, alegando que tienen derechos humanos. Es por ello que hoy, de manera extraordinaria, me he visto en la necesidad de hacer un video para hablar justamente una vez más de derechos humanos. Vamos a hablar primordialmente en qué consisten los derechos humanos, de qué manera son viables, de qué manera se pueden hacer efectivos, y además si pueden contar o no con algún tipo de restricción al momento de aplicarse, al momento de reconocerse. ¿Es legal que exista restricciones a derechos humanos? ¿Es permisivo? ¿Se puede hacer? ¿La autoridad me puede restringir mis derechos humanos? Quédense aquí conmigo en el video y lo vamos a discutir juntos. Sí, ya sé que va a haber gente que se va a inconformar contra muchas cosas que estoy diciendo aquí, que ellos tienen derechos y demás. Bueno, te voy a dar un consejo, amigo, que te quieres inconformar y probablemente ya estés pensando en escribirme algo aquí abajo al respecto. Primeramente, cuando vayas a debatir sobre un tema, trata de escuchar al interlocutor, a la persona que te está emitiendo el mensaje. Cuando lo escuches y una vez que haya dado él su mensaje, puedes generar una contrarréplica tomando elementos que te esté dando él para poder generar esa contrarréplica, porque si tú solamente argumentas sin escuchar a la otra persona, pues es un argumento inválido, es como estar hablando con la pared. Justamente si vas a discutir o vas a plantearme algo que a lo mejor tengo un sesgo de confirmación y tú me quieres plantear eso, por favor te invito a que lo hagas y que si quieres abramos la discusión y debatamos sin ningún problema, pero primeramente escucha y escucha bien y debáteme lo que realmente estoy estableciendo aquí en primer lugar, ¿sí? Gracias. Bueno, como les decía, desde que tengo memoria, desde que soy un niño pequeño, cuando estudiaba en la primaria, mi maestro de cívica y ética de ese tiempo, así se llamaba la materia, no sé si siga llamando así, me dijo un día en una de sus clases: los ciudadanos, las personas, tenemos derechos y a su vez obligaciones, juntos, ¿no? Son derechos y obligación. Me da la impresión, por la forma en que se manifiesta mucha gente y la forma en la que habla sobre derechos humanos y demás, que parece que hay personas que sus maestros no le dijeron eso. Creo que nada más les dijeron: los ciudadanos tienen derechos, y ya no les dijeron la parte de las obligaciones, o a lo mejor sí se los dijeron, pero literalmente las personas que hablan de esta manera pues han de haber escuchado el mensaje así como que los ciudadanos tienen derechos y los ciudadanos tienen derechos y, o sea, la otra parte no la escucharon, no pusieron atención. No sé qué pasó, pero parece que no le pusieron atención al maestro en esa parte. Bueno, efectivamente, para poder yo ejercer un derecho, tengo también que cumplir con ciertas obligaciones. Es inherente, es necesario. No puede haber un derecho de manera aislada que no implique el necesario ejercicio de una obligación previa. Ahora, ¿cómo qué? Pues para ejemplificarles esto, vamos a hablar del derecho al voto, el derecho al voto activo, el derecho al sufragio efectivo. Si yo quiero
participar, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones de 2021, si yo quiero participar en las elecciones de 2021, necesito primeramente, yo ciudadano, haber acreditado los requisitos legales para lograrlo, es decir, tener mayoría de edad, ser mexicano, entre otros requisitos, y además ir a inscribirme en el padrón electoral ante la autoridad competente, que en este caso sería el INE, registrarme en ese padrón electoral para que ellos me emitan una credencial de registro y con esa credencial, el día de las elecciones, yo pueda presentarme a votar sin ningún inconveniente. Es necesario porque si yo no realizo ese trámite, no realizo ese procedimiento, yo no puedo llegar el día de las elecciones y decir, oigan, quiero votar, porque van a decir, usted no está inscrito en el padrón, usted no está registrado, no puede votar, señor. Les voy a dar un ejemplo de esto y me apena un poco reconocer esto, pero lo tengo que decir. Yo cometí una vez un error y lo admito. En las pasadas elecciones celebradas en 2018, tuve la imprudencia de cambiar, primeramente me cambié de domicilio a un estado distinto en el que habitaba cuando saqué mi credencial de elector. Me cambié de domicilio y se me hizo fácil el día de la elección. Pues dije, voy a ir a votar y voy a ir a votar a una casilla especial. Para aquellos que no sepan, las casillas especiales se abren con la única finalidad de que las personas que por necesidad tuvieron que el día de la elección salir de sus demarcaciones territoriales, de los lugares donde ellos viven y donde habitan regularmente, tuvieron que salir por alguna ocasión extraordinaria, por trabajo, por lo que sea, tuvieron que salir de esa área el día de la elección, pues puedan ir a votar estando fuera de esa demarcación territorial. Es decir, pues yo vivo en Veracruz, pero resulta que el día de la elección yo ando en Chihuahua, entonces pues voy a una casilla especial para votar. Generalmente en este tipo de casillas incluso no puedes votar de la misma manera que lo harías en tu casilla que te corresponde. Por ejemplo, pues fue el caso de que yo en esa elección pues pude votar para presidente de la República, pero no pude votar para otros cargos que se estaban compitiendo a nivel estatal. Entonces yo cometí esa imprudencia, me dije, me voy a ir tempranito, a las 8 de la mañana voy a ir a votar a la casilla especial y no va a haber ningún problema. Llegué a la casilla, estaba llenísima, había una fila enorme, de verdad no sé ni cuántas personas habíamos ahí, pero yo calculo que cuando llegué había una fila fácil de más de 100 personas, no sé cuántas eran, tal vez hasta más de 200. Entonces, adivinen a qué horas llegué yo a las 8, a qué horas pude votar. Pude votar yo hasta las 12 del día. Sí, estuve ahí toda esa cantidad de horas esperando en la fila por irme a formar en una casilla especial. ¿Cuál es el problema? Que como les digo, estas casillas especiales son para la gente que anda afuera y que tiene que votar en ese tipo de casillas porque no puede votar en su casilla que le correspondería. Pero hay personas como yo ese día que no cambian su domicilio, que no tienen la precaución, no entienden su obligación de establecer de que ya cambié de domicilio, pues voy a poner mi nuevo domicilio para poder ir a votar a la casilla que me corresponde. No, se nos hace fácil, evadimos nuestra responsabilidad, nuestra obligación en ese momento y decimos voy a ir a votar una casilla especial. Pues fui afortunado porque a pesar de tardarme tantas horas ahí, alcancé a votar, porque literalmente como 2 o 3 personas después de mí ya no podían votar. Es una casilla especial, obviamente tiene una cantidad limitada de boletas para poder votar. No es como en los registros donde ahí se quedaron sus boletas. Las personas como yo que no tuvimos esa precaución, mi boleta sí estaba en mi casilla que me correspondía, pero como yo no fui, pues esa boleta se quedó ahí y yo usé una especial. Entonces hubo gente que se empezó a inconformar, que estaba como en mi caso como yo, ya tenían ahí viviendo mucho tiempo, ya llevaban años incluso viviendo ahí, que no era mi caso, yo apenas llevaba en ese entonces unos meses, pero había personas que sí ya llevaban, que igual no es pretexto, pero había personas que ya llevaban años y no habían cambiado
su domicilio y no se habían registrado en ese domicilio en el padrón electoral. Entonces se empezaron a inconformar y dijeron, no, mi derecho al voto, yo tengo derecho a ofrecer mi voto. Y se enojaron, hicieron todo un relajo, tuvo que llegar la policía para calmar la situación. Y esa circunstancia me hizo pensar mucho, de qué irresponsables somos. O sea, no solo le estamos quitando una boleta a alguien que a lo mejor sí anda de emergencia o anda fuera de su ciudad y tiene que venir a votar aquí, sino que además todavía nos ponemos a exigir sin hacer la parte que nos corresponde para poder exigir ese derecho. Entonces, primer punto, amigos. Si vamos a exigir un derecho, primeramente tenemos que cumplir con una obligación, con un trámite para poder acceder a ese derecho. Es como si yo me pusiera a exigirle a alguien que no me paga si ni siquiera voy a trabajar. Primero se tiene que cumplir con un requisito, una obligación para exigir un derecho. Primer punto. Ahora, segundo punto. Ahora vamos a lo importante. Restricción de derechos humanos. Leamos el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo nos dice: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas por esta Constitución y en los tratados internacionales del que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Qué nos dice esta Constitución? ¿Puede haber o no restricciones a derechos humanos? Sí puede haber, pero hay condiciones para hacerlo, nos dice la Constitución. Ese es el punto, señores. Esto no es de que el Estado me está socavando mis derechos porque es un autoritario y por eso me restringe los derechos, porque es malvado, porque es autoritario, porque es fascista. No, para que pueda existir un Estado de derecho, tiene que haber restricciones a derechos humanos. Los derechos humanos no son absolutos, no se pueden ejercer de manera indiscriminada. Hay límites, hay circunstancias bajo las cuales los derechos humanos se rigen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay restricciones a derechos humanos, para empezar? No es porque el Estado las quiera imponer, es porque si se permitiera el ejercicio indiscriminado de algún derecho humano, se pondría en riesgo la vulneración a otros derechos, incluyendo el mismo derecho que se está tratando de proteger. Voy a poner un ejemplo. Primeramente, si no han visto el video que hice referente a los principios rectores de los derechos humanos, los invito a que le den un vistazo después de ver este video para que comprendan mejor a qué me refiero. Pero en ese video vimos que existen diversos principios que rigen y son rectores de estos derechos humanos, y hay dos muy importantes que justamente hablan y nos ejemplifican esto. Es el principio rector consistente en la indivisibilidad de los derechos humanos y el principio rector consistente en la interdependencia de los derechos humanos. Estos dos principios nos refieren que un derecho humano per se no es independiente o no se puede vislumbrar de manera aislada a otros derechos. Se tiene que ver en la conjunción de todos los derechos humanos. Vayamos a ejemplificarlo de una manera más sencilla, con una metáfora. Digamos que los derechos humanos son como lo que vemos en las piecitas de dominó, ¿no? Las famosas piezas de dominó, cuando vemos que avientan una pieza y esa pieza empieza a aventar otra y otra y otra y otra. Digamos que las fichitas estas de dominó fueran los derechos humanos. Cuando tú avientas una pieza, un derecho humano, empieza inherentemente a tocar otros derechos humanos y así consecutivamente hasta que termina tocando incluso varios de ellos. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. Imaginemos una comunidad, ¿sí? Una comunidad que vive en una comunidad aislada, que se dedica principalmente, su actividad comercial y económica es la actividad agrícola. Esta comunidad vive junto a un río. Ese río les sirve a ellos pues para trabajar justamente en su actividad primordial, y entonces les sirve esa agua para sus sembradíos,
para diversas actividades que ellos realizan en su economía, y es muy importante para ellos ese río, es importantísimo. Entonces llega una empresa de una industria mayor, monstruosa, llega y se sitia junto al río y empieza a emitir desechos tóxicos y los vacía en el río. Esto evidentemente afecta los derechos de esa comunidad. Si yo les preguntara qué derecho afecta, muchos de ustedes probablemente me dirían inmediatamente, pues claro, es el derecho al medio ambiente, ¿no? A un medio ambiente digno, sano. Y yo les diría, claro que sí, se está afectando primordialmente y primeramente ese derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa si además les digo que no solo es ese derecho? Al estarse afectando al medio ambiente, que es esta piecita que denominó, la tocamos y ¡pum!, vulnera otro derecho. El derecho, como les digo, esta comunidad se dedica a la actividad agrícola, empieza a contaminar a su río y empieza a afectar entonces sus derechos laborales. Los campesinos que trabajaban con esa agua ya no pueden trabajar de la misma manera. Está viendo afectada una fuente primordial de su actividad económica. ¡Pum! ¿Y nada más eso? No. Obviamente, si los campesinos usan esa agua para sus sembradíos, para lo que ellos siembran, pues esas cosas que siembren se van a ver contaminadas. Y si ellos las consumen, pues se van a enfermar. Entonces ya estás afectando su derecho también a la salud. Y luego, inherentemente, vas a afectar otras actividades económicas, vas a afectar incluso el derecho a la educación, porque el niño ya no va, al estar enfermo, pues ya no va a poder ir a la escuela, y así, pum, derecho tras derecho se va vulnerando con una sola acción, como vemos. Así es como tenemos que entender los derechos humanos. Justamente estas restricciones a derechos humanos existen porque contemplan a los otros derechos humanos. Dicen, no podemos darle toda la hegemonía a un solo derecho porque estaríamos alterando el ejercicio de otros derechos y de otras personas que también tienen derechos a otras circunstancias. Pongamos otro ejemplo. Si yo quiero ejercer mi derecho a la libre manifestación de ideas, a la libre expresión, entonces yo empiezo a comunicar y a decir cosas con un discurso de odio, empiezo a decir, a insultar gente, empiezo a afectar derechos de terceros, empiezo a discriminar, a hacer un discurso que discrimine a un sector específico de la sociedad, o que una observación, o hago alguna injerencia en algún tono de piel, en alguna preferencia sexual, o discrimino a las mujeres con mi discurso. El Estado ahí tiene la obligación de inmediatamente decirme, no, tú no puedes decir eso. Tiene que restringir mi derecho, en este caso, a manifestarme libremente, porque me está diciendo, tú no puedes de manera absoluta hablar de lo que quieras y decir lo que quieras, porque al hacer eso estás afectando ya derechos de terceros. Contrólate, ¿no? Aquí este es el límite, hasta aquí puedes hablar. Yo empiezo a decir mentiras sobre alguien, empiezo a decir que alguien roba, lo empiezo a calumniar, y me dice, oye, pero pues ni siquiera me has demostrado nada que yo robe o que yo esté haciendo algo malo. ¿Por qué estás diciendo esas mentiras? Estás afectando mi imagen. Estoy vulnerando ahí también otro derecho, y el Estado tiene que decir, hey, restricción, no puedes hacer esas manifestaciones, ¿sí? Este es el límite. Esas son las restricciones a derechos humanos. Se tiene que entender que si existe una restricción al derecho humano, para que otros derechos puedan ejercerse libremente. ¿Por qué? Porque si a mí se me permite seguir haciendo ese tipo de discursos, pues estoy afectando los derechos de otras personas. ¿A qué? Al derecho a la igualdad, a que no sean discriminadas, a que su libertad y su imagen personal no se vea afectada. Entonces, obviamente se me tiene que restringir el derecho en este caso. Ahora ejemplifiquémoslos a la situación ahorita que está pasando, en la pandemia. Queramos o no, vivimos en una situación extraordinaria. Nadie planeó esto, nadie vio venir esto, pero ya estamos aquí. Tenemos una situación, un virus, una pandemia que se expande a un ritmo descontrolado. Entonces,
No podemos decir, oye, pues es que me estás vulnerando mi derecho humano. Sí, pero es que se está tratando de privilegiar otro derecho humano también muy importante. ¿Cuál es ese derecho humano? Pues a la salud pública, a que todos tengan acceso a la salud y que no se sature el sistema de salud y al rato no se le pueda dar ese acceso a todas las personas. Se está tratando de privilegiar que el menor número de personas se contagie y que además no abarroten los centros de salud, las instituciones públicas de salud, para que no haya un problema más grave. Si llevar un cubrebocas implica que todos nos podamos cuidar y que haya menos posibilidades de que personas se enfrenten a esta grave situación o mueran, incluso fallezcan o saturen los centros de salud, pues ponte el maldito cubrebocas, no te cuesta nada. No salgas de tu casa, no hagas fiestas, no. Estamos en una situación extraordinaria. Es una medida temporal, nada más. No te están diciendo ya para siempre, nunca, siempre vas a tener que usar el cubrebocas y ya nunca vas a salir de tu casa. No te están diciendo eso, te están diciendo nada más deja que se pase esto de la pandemia y ya después puedes volver a hacer lo que tú quieras. Pero nada más espérate tantito, toma medidas, cuídate, cuida a ti, a tu familia. No me parece desproporcional lo que está sugiriendo el Estado y además el Estado mexicano en particular no está siendo restrictivo en exceso como en otros países donde no traes cubrebocas y te multan o incluso hasta te llegan a meter a la cárcel o a una falta administrativa. Aquí en México están siendo muy light, están diciendo, oye, por favor, quédate en tu casa, por favor, ponte el cubrebocas. No se está obligando a nadie a hacer nada y aún así la gente no tiene la prudencia de hacerlo. Amigos, hay que entender dos cosas. Los derechos humanos no son absolutos, no tienen restricciones y como les mencioné al principio, cuando ejerzamos un derecho humano también tenemos que cumplir con una obligación. En este caso tenemos una obligación moral y social. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, si tú quieres pues salir a la calle y no ponerte un cubrebocas y hacer fiestas, pues está bien, amigo, vente a vivir al monte, allá solo de ermitaño, y a lo mejor ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, ahí nadie te va a decir nada. Pero mientras tú vivas en una sociedad, te van a regir normas legales, incluso normas convencionales, sociales, consuetudinarias. La costumbre de la gente también, ellos también tienen normas. Si mientras tú seas parte de una sociedad, estás sujeta a la normatividad y a las reglas que te impone una sociedad, que te impone un Estado de Derecho. Si tú quieres vivir dentro de un Estado, de una sociedad, si quieres verte involucrado en todo ese sistema, pues tienes que seguir las reglas. No te van a preguntar, oye, ¿quieres hacer esto? No. Las reglas por algo existen y son iguales para todos. No se hace distinción alguna o no debería hacerse. Entonces no se va a hacer una distinción especial contigo. Se está tratando de cuidar un bien jurídico aún mayor, que es la salud pública, como les comento. Entonces, por favor, tomen conciencia, entiendan que los derechos humanos sí es necesario aprenderlos, ejecutarlos, reconocerlos, pero también hay que aprender primeramente de qué se componen los derechos humanos y que los derechos humanos tienen restricciones. No son absolutos, amigos. Y no lo digo yo. Lo dice la norma, lo dicen los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Los invito a que le den una leída a todos los documentos que estoy refiriendo. Por favor, antes de hablar de reconocer derechos humanos, de exigir derechos, primero comprendan en qué consisten esos derechos y las restricciones que tienen. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Cuéntame, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? Si no estás de acuerdo, pues coméntame por qué, justifícame por qué, abramos el debate. Si estás de acuerdo, pues te invito a que te sigas quedando en tu casa, que te sigas cuidando de tu salud, de la gente que quieres. Pónganme lo que ustedes quieran, sugerencias para nuevos videos. Ahorita ando algo atiborrado con trabajo, pero pronto ya seguiré subiendo nuevos videos. Tengo varias cosillas preparadas ahí, así que coméntenme lo que quieran. Mientras sean respetuosos, no hay nada que no se pueda comentar aquí. Muchas gracias por su atención y recuerden, sean libres y aprendan a ser libres. Hasta luego.